buenas noches. En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Braulio Franco Escobar, quien también es docente del área de ciencias sociales. Actualmente vive en el departamento de Ayacucho, Pócar de Sarasara, Pausa. Trabaja en la DEMUNA de la Municipalidad de Pócar de Sarasara. Es abogado y también trabaja en el Colegio Micaela Bastidas, quien es también docente. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la vida del gran poeta y escritor César Vallejo. Juntamente con mis compañeros, nosotros somos el grupo 3 del curso de Cátedra Vallejo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué opina al respecto sobre la vida del poeta César Vallejo y cómo se identifica con él? Bien, ante todo, muy buenas noches, jóvenes, señoritas. Un placer enorme estar con ustedes. De repente no los conozco personalmente, pero al saber de que ustedes son estudiantes que aspiran de una u otra forma a una carrera profesional, eso habla mucho, mucho de ustedes, ¿no? Entonces, de aquí en adelante espero que tengan muchísimos éxitos y estamos pues predispuestos a colaborar en cualquier situación de repente académica, ¿no? Entonces, de mi parte, siempre va a haber esa disponibilidad. Ahora sí, por favor, podemos empezar. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí. La pregunta es, ¿qué opina al respecto sobre la vida del poeta César Vallejo y cómo se identifica con él? Bueno, César Vallejo es uno de los personajes, uno de los literatos que particularmente me ha marcado mucho, porque inicialmente cuando mi persona aspiraba a una carrera profesional y me inclinaba de repente por la literatura, por la poesía, ¿no? Entonces César Vallejo ha sido uno de los referentes que me ha inculcado de repente cierta parte de la poesía. Entonces, resumiendo a ello, podría decir que César Vallejo eh, es el personaje que ha dado de repente la cátedra, la calidad literaria que ha necesitado el Perú, ¿no? Entonces, cuando en el extranjero escuchan o hablan de César Vallejo, pues hace referencia a un personaje que ha sufrido, que ha tenido contactos con personajes ilustres, letrados de aquel entonces, y eso pues nos da a entender de que es bueno a veces rodearnos con personajes o con personas que de una u otra forma son ilustres, ¿no? Son leídos, y de una u otra manera eso va a influir en nuestra carrera profesional, en nuestra forma de ser, en nuestros valores, en nuestros principios. Ahí pues la influencia que ha tenido César Vallejo como persona, ¿no? También de alguna u otra forma me gusta escribir y he cogido mucho de César Vallejo. Muchas gracias por su respuesta. Segunda pregunta, ¿conocía la obra El Eugenio y le parecía interesante? Bueno, César Vallejo ha escrito muchísimo en el Perú, en el extranjero, y particularmente no había escuchado hasta que Blanca Liz me comentó en algún cierto momento, y bueno, me pareció interesante y lo leí, me ilustré un poco, y obviamente no me cansa de sorprender con las obras, con el letrado que ha dejado César Vallejo, ¿no? Bueno, siguiendo con la entrevista, nuestro video presentado le ayudó a comprender mejor sobre el escritor César Vallejo. Vallejo ha tenido una influencia religiosa, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, o bueno, particularmente siempre me gusta analizar, la palabra unigénito, pues proviene de un griego, ¿no? Que es homogénito, que significa hijo único. Entonces hace referencia pues entre María, José, hace una crítica, una ironía, ¿no? Del hijo que puede ser y que no puede ser. Entonces César Vallejo en esta obra trata de
de darnos a entender el fruto de un amor platónico por contacto mío para crear de repente una existencia irreal en una u otra forma hubiera querido tener. Cuarta pregunta. ¿Será importante llegar a muchas personas con nuestro proyecto de difusión cultural? ¿Y qué nos recomienda para seguir mejorando? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Por esta parte la señal del internet es un poquito lenta. Está bien. ¿Será importante llegar a muchas personas con nuestro proyecto de difusión cultural? ¿Y qué nos recomienda para seguir mejorando? No, siempre es importante realzar nuestra cultura, siempre es importante recoger lo que nuestros ancestros, lo que nuestros antepasados han dejado, ¿no? Porque es ahí donde va a radicar la fortaleza cultural, la identidad cultural que nosotros tenemos. Mucha gente, muchos estudiantes en la secundaria, en la universitaria, no conoce, no sabe, de repente hasta le parece iluso escuchar a César Vallejo, o muchos de ustedes leen la poesía o el poema de César Vallejo y ni siquiera se puede entender, ¿no? Porque César Vallejo es bastante irónico y muchas veces ha roto con el esquema, con las reglas de la rima, de la prosa, del verso, ¿no? Ha creado nuevas formas de escribir poesía. Y gente que de repente no conoce esta técnica, no ha desarrollado esa técnica, entonces se les es difícil entender. Entonces sería bueno que ustedes analicen un poco esta parte de cómo César Vallejo ha interpretado, de qué forma ha querido plasmar sus ideas, sus sentimientos. Entonces, y ahí pues el trabajo de ustedes, ¿no? De hacernos entender a nosotros como ciudadanos, como peruanos, de que no es bueno a veces centrarnos en un paradigma, en pilares ya definidos, sino que a veces es bueno romper también con ellos, porque depende de ello pues explorar, de repente también investigar un poquito, y eso nos va a ayudar como personas, como peruanos. Ya. Hola, buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Buenas noches, doctor. Voy a formular mi pregunta. Mi nombre es Michael Landeauen. Mi pregunta dice, ¿usted está de acuerdo que el poeta César Vallejo demuestre un arte comprometido? ¿Podrías repetir, por favor? Ya, sí, me escucha. Ya. ¿Usted está de acuerdo que el poeta César Vallejo demuestra un arte comprometido? Por supuesto que sí, porque si nos estudiamos o nos centramos un poquito en César Vallejo, nos profundizamos un poquito más de lo normal, vamos a ver de que César Vallejo ha tenido mucha influencia de Rusia, de Francia, en el mismo Perú, del indígena, ¿no? Entonces, él a escribir su poesía ha tratado de decir o de expresar lo que en ese tiempo él de repente era prohibido hacer. Y ahí también pues recae pues porque muchas de sus obras han sido vetadas, ¿no? No han sido capaces no han sido posibles su lectura o su reproducción, porque él decía o expresaba lo que muchos sectores de la población lo sentía y no había manera de expresarlo. Entonces César Vallejo de una u otra forma en sus obras ha tratado de expresar ello, y ha servido muchísimo. Hoy en día sirve para de repente entender
qué cosa es lo que quería hacer César Vallejo, ¿no? Y también nos da a entender por otro extremo de que por más ilustre que sea, por más hombre leído, letrado, que tenga esa fortaleza, siempre ha sido pues débil ante el amor, ante la imagen de una dama, ¿no? Por naturaleza sabemos que cuando nos sumergimos en la depresión es posible que llegamos hasta el suicidio, lo que pasó también con César Vallejo, ¿no? Y eso nos da de una u otra forma un mensaje de que ahí debe haber un equilibrio en la vida. No siempre somos de repente fortalecidos en cierta forma, por una parte y por otra parte. Bueno, profesor, como bien ya ha leído El Unigénito, me gustaría hacerle una pregunta en cuanto, como también usted es docente del área de ciencias sociales, pues como parte de la lectura, quisiera saber si será posible también hacerle conocer a sus estudiantes y además de que también puedan observar nuestro video, ya que es una manera de difundir en cuanto a las obras de Vallejo y así más adelante no se siga perdiendo. Claro, por supuesto. La fortaleza que de repente de esta parte tenemos es que tenemos contacto con muchos jóvenes, ¿no? Entonces siempre es bueno difundir un poco ello, más allá de que no somos del área de literatura, pero siempre también César Vallejo ha ido ligado con el área de ciencias sociales, ¿no? Porque habla de la esclavitud, habla de repente del socialismo que en ese momento había en Rusia. Entonces son muchos aspectos que sí se puede tocar, ¿no? En algún punto. Claro, profesora, así es. Agradecerle por su tiempo y por la entrevista. Muchas gracias y espero que tenga una buena noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y como al inicio les dije, siempre estamos dispuestos para de repente apoyarles en cualquier parte, ¿no? Gracias, buenas noches. Bienvenidos a esta entrevista especial. El día de hoy le entrevistaremos a Pilar Justo Nicolás sobre la obra El Unigénito de César Vallejo. Primera pregunta, ¿ya conocías esta obra y qué le pareció la obra? Sí, ya lo conocía. Es una pieza muy notable dentro del corpus literario de César Vallejo. Me parece muy fascinante por su profundidad emocional, su habilidad para poder tratar los temas universales de manera tan íntima que, bueno, a quien no se le haría interesante esa obra, ¿no? Y ya siguiendo con la entrevista, nuestro video presentado le ayudó a comprender mejor sobre el escritor César Vallejo. Definitivamente, César Vallejo es uno de los poetas que más admiro. Me parece su forma de escribir me parece única. Su capacidad para poder capturar la experiencia humana con una sensibilidad cómica es algo conocido. Y con respecto a nuestra forma de difundir a través de un video, ¿le pareció interesante? ¿Y cuál sería alguna recomendación para mejorar? Bueno, su forma de difundir me parece, bueno, no sé si innovador, pero es una forma de difundir que está para la accesibilidad de todas las personas, ¿no? Cualquier persona que tenga un teléfono puede ocasiones clara, la verdad. Última pregunta, ¿se identifica con el poeta César Vallejo? Anteriormente, es uno de los poetas, y bueno, no solo poetas, tiene una forma de escribir muy innovador, por así decirlo. Sus obras son muy llamativas,
creo yo que es uno de los escritores más importantes que tiene el Perú. Muy representativos Muchas para él. Muchas gracias por tu tiempo.